Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Así como están de pie, vamos a abrir la Sagrada Escritura, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 17, por favor, San Lucas capítulo 17. Cuando usted lo tenga puede dar gloria a Dios en el capítulo 17. Bueno, vamos a leer el versículo 17, aunque es parte de un pasaje bastante hermoso, pero vamos a leer el versículo 7. ¿Ya lo tiene usted? 17, que a la letra dice así: y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Vamos a hacer una oración y vamos a pedir de la gracia de nuestro Dios en esta noche. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que estamos delante de ti y te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Dios Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre. Dios Señor, gracias por este día, Dios, que nos concedes en medio de nuestras actividades, Señor, del día, el poder reunirnos, Señor, en pos de ti. Para nosotros es un gozo y es una bendición, Señor, y también, Señor, el momento de poder aprender de tu palabra, Dios, Señor, que es el alimento para nuestra vida, para nuestra alma, Dios, Señor. Pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a poder escuchar tu palabra y estar atento a ella, Padre Santo, Señor. También nos ayudes, Señor, a que podamos ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, Dios, Señor. Y asimismo, Dios, Señor, todos, Señor, podamos ser edificados, Señor, y tu nombre venga a ser glorificado, Dios, Señor. Y Dios, Señor, también delante de ti está mi vida para que me ayudes, Señor, y seas propicio delante de mí, Dios. Yo reconozco que te necesito, Dios, y sin ti nada puedo hacer, Padre eterno, Señor. En tus manos pongo mi vida. Yo sé que tú vas a obrar. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, gracias. ¿Cuán importante es el ser nosotros agradecidos y también enseñar a nuestros hijos el ser agradecidos, ¿no? Es algo que debe de estar en nosotros y es algo que debemos enseñar también a nuestros hijos. Pero cuán terrible es el ser ingrato por lo que hemos recibido, ¿no? Sería bastante desagradable aquella persona que es ingrata cuando recibe un bien de otra persona. Por eso hoy vamos a considerar por medio de la Escritura la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios, hermanos. La ingratitud del hombre ante la gracia de Dios, amados hermanos. Sí, bueno, nosotros sabemos que el ser humano es ingrato por naturaleza, hermanos. Muchas veces el hombre no reconoce el mérito ajeno o los favores que recibe, y muchas veces está lejos de poder reconocerlo, hermanos. Ignora muchas veces los bienes y las bondades recibidas de otra persona en su vida, hermanos, y esa podemos decir que es una persona mezquina, que no toma en cuenta el bien que le hacen los demás, amados hermanos. Y es importante que nosotros podamos entender por ello la ingratitud del hombre ante no cualquier persona, ante la gracia, ante lo que Dios ha derramado en nuestras vidas, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros veamos que este evangelio, el evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, fue escrito por el médico amado, que fue compañero del apóstol San Pablo, compañero de milicia, amado hermano del apóstol Pablo. Y nosotros encontramos también que fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 61 después de Cristo, hermanos. Y el evangelista San Lucas expresa de una manera clara
que el conocimiento que él tenía, del cual plasma en este evangelio, hermanos, registrado en este evangelio, bueno, viene de los informes de aquellas personas que fueron testigos oculares de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos al evangelista San Lucas como, podemos decir, como un historiador, ¿no? que escribe de una forma ordenada los acontecimientos sucedidos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a escribir, podemos decir que del capítulo 1 al 4 nos va a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de los incidentes relacionados con sus primeros años hasta el bautizo. Y también podemos encontrar el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, como también la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. También del capítulo 4 al 9 vamos a encontrar el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, principalmente en el área de Galilea, de la región de Galilea, hermanos. Y también del capítulo 9 al 19 vamos a encontrar el viaje de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén a través de Samaria y de Perea, hermanos. Y en este capítulo vamos a encontrar ese también es parte de ese viaje que hace nuestro Señor Jesucristo, atravesando desde Galilea en el norte para llegar a Jerusalén, atravesando lo que es Samaria, hermanos. Y nos habla sobre estos pasajes sobre el rico y Lázaro, hermanos, también, pero en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 17, del 15 al 18, amados hermanos, nos habla sobre aquella historia de la obra maravillosa de sanidad y de misericordia que el Señor hace sobre 10 leprosos, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Y voy a leer por ustedes desde el versículo 12. Dice: y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribándose sobre el rostro a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esta es la historia en la cual centramos este versículo que dimos lectura, la historia que nos muestra aquellos 10 leprosos, hermanos. Y es importante que nosotros veamos que en medio de esta historia en la cual Dios derrama sanidad sobre estos 10 leprosos, hermanos, sobre estos 10 leprosos, nosotros encontramos, amados hermanos, cuán difícil era padecer una enfermedad en los tiempos bíblicos, hermano, hace 2000 años. No es como hoy que hay especialistas de todo, aunque no son todopoderosos o todo lo saben, bueno, pero la ciencia se ha multiplicado y por medio de la medicina se ha dividido en diferentes especialidades para poder tratar determinadas enfermedades en el hombre, hermanos. Pero en aquel tiempo no, muchas de las enfermedades eran de muerte porque no había tratamiento para ellas, ¿no? En el caso de la lepra, bueno, en el caso de la lepra era algo que era una enfermedad que tenía que ver con el físico, con cómo la piel empezaba a ser deteriorada, empezaba a mermar su salud, empezaba, a lo mejor si era muy grave, podía a lo mejor hasta perder partes, dedos o parte de su nariz, oreja, parte de los labios. Bueno, la vida del hombre leproso era muy triste
porque aparte de padecer esta enfermedad, también era desechado de la sociedad, era sacado fuera del real, fuera de la población, hermanos. No podía entrar porque podía infectar a otras personas, hermanos. Entonces estaba pasando una enfermedad terrible y aparte era desechado de la sociedad. Entonces nosotros encontramos que muchos de ellos vivían en situaciones, nosotros podemos decir terribles, falta de alimentación, de cuidados, de ropa. Hermanos, podemos decir, hoy vemos a la gente que es los que viven en condición de calle, ¿no? Ahora imagínense a esos hombres en condición de calle, los leprosos, más aparte de esta enfermedad, que no era curable, hermanos. O sea, humanamente no era curable, amados hermanos. Y entonces encontramos a estos 10 leprosos que se juntaban, no sé, para ayudarse, para apoyarse, y a lo mejor oyeron que nuestro Señor Jesucristo sanaba todo tipo de enfermedad. Y es lo que nos cuenta la historia, que nuestro Señor Jesucristo pasaba por Samaria y Galilea, y entrando a una aldea viéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nosotros, como dimos lectura, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de ellos, hermanos, y aquellos 10 leprosos fueron sanos. No, el Señor les dio la orden que fueran y se presentaran delante del sacerdote, y en el camino aquellos 10 hombres fueron sanos, ¿no? Y encontramos esta historia que es sorprendente, y es una historia, figura de la vida real, porque nos muestra la condición del hombre. Encontramos a un Dios que sigue sanando. Usted está de acuerdo con ello, ¿no? No, Dios sigue sanando. Pero también encontramos la gratitud de un hombre, pero también la ingratitud de nueve varones, ¿no? Al recibir la sanidad de parte del Señor. Esto sigue sucediendo, hermanos, la ingratitud del hombre. Encontramos entonces la gracia abundante del Señor manifiesta sobre este hombre, pero también encontramos la abundante ingratitud, hermanos. Porque podríamos decir, no, es que fueron 5 los que fueron a darle las gracias, a reconocimiento a Dios y adorar al Señor, y 5 no lo hicieron. No, hermanos, la diferencia es mucha. Son 9 que fueron ingratos, no agradecieron la bondad del Señor, como uno que sí fue agradecido delante del Señor. Entonces encontramos que en este caso la ingratitud prevalece por encima de la ingratitud prevalece por encima de la gratitud. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre se olvida muy fácilmente de los favores recibidos de Dios. Que el hombre se olvida de lo que Dios ha derramado en su vida. Hermanos, nosotros, como una iglesia comprada a precio de sangre, es importante que nosotros de forma constante vengamos en reconocimiento delante del Señor y podamos agradecerle por todo lo que el Señor ha dado a nuestras vidas, hermanos. No, eso sería lo ideal. Nosotros, como una iglesia que reconocemos que todo lo que tenemos no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios, hermanos. Entonces es importante que nosotros veamos esa ingratitud, esa falta de reconocimiento, como decía yo al principio, esa falta de reconocimiento a un favor o a un mérito ajeno, hermanos, a diferencia de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es que Dios nos da todo. En este caso nos dio lo más hermoso y lo más glorioso, que fue su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el don inefable, ¿no? Y con ello nosotros encontramos que no nos lo entregó, no fue dado a nosotros porque nosotros fuéramos dignos y merecedores. Fue algo inmerecido, porque nosotros, siendo pecadores, bueno, lo que nosotros merecíamos por justicia divina era la condenación, la muerte eterna, ¿verdad? ¿No es así, hermanos?
Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido por nosotros, entonces nuestro destino sería en este momento la condenación, la muerte, el infierno, hermanos. Y con nuestro Señor Jesucristo nos es dado todas las bendiciones que nosotros podemos disfrutar, hermanos. Si voltea usted a su mano derecha, a su mano izquierda, en su casa, hermanos, usted puede darse cuenta cuán rico es usted por la gracia de Dios en su vida, hermanos. No es algo que nosotros no podemos contar. Sin embargo, mucha gente sigue siendo ingrata con Dios, habiendo recibido, hermano. O sea, nosotros sin conocer a Dios, nos dio la vida, hermanos. No, la vida natural, ¿no es así? Antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de Dios y aceptáramos a Jesús como Señor y Salvador, hermanos, bueno, el Señor nos permitió vivir. No, y usted, bueno, entonces de Dios hemos recibido tantas bendiciones antes de nosotros conocerlo, porque así es Dios. Ahora que nosotros le conocemos, bueno, nosotros sabemos que todo lo que tenemos es de Él. Él nos lo ha dado, hermanos. Es algo importante que nosotros veamos y comprendamos. Pero en esta historia que nosotros vemos en San Lucas 17, encontramos una diferencia muy grande entre la gratitud y la ingratitud de estos 10 hombres. Estos 10 hombres recibieron un bien de una forma, no sé cómo decirlo, pareja en este sentido. Los 10 hombres recibieron la sanidad plena y completa, no parcial, no fueron sanos de la lepra, un brazo o la cabeza, sino recibieron la sanidad plena estos 10 hombres. Pero estos 10 hombres, solamente uno fue agradecido delante del Señor y vino en reconocimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, y los otros 9 no. Entonces encontramos que muchas veces en el corazón del hombre prevalece la ingratitud. Esto es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Por eso en esta noche vamos a ver sobre la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Bueno, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones que nosotros tenemos. Si usted es padre de familia, bueno, usted puede ver a sus hijos como la gracia de Dios manifestada en ellos. Si usted tiene a su pareja, puede ver que es la gracia de Dios manifestada en su pareja. Usted comió, fue alimentado hoy, bueno, fue la gracia de Dios. Usted vistió, tiene una casa, tiene ropa, es la gracia de Dios. ¿No? Y podemos enumerar, hermanos, podemos hacer una lista de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver por ello Romanos 1, capítulo 1, rápidamente, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Capítulo 1, hermanos. 1:21. ¿Ya lo tiene? 1:21, y dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, hermano. Entonces, aquí en esta epístola el apóstol San Pablo, hermanos, el apóstol San Pablo detalla de forma exhaustiva y habla sobre el pecado del hombre. Desde el versículo 18 y llegamos hasta el capítulo 3, ¿no? Podemos encontrar la condición del hombre como pecador, amados hermanos, y encontramos esta condición. El apóstol San Pablo entonces explica de una forma clara sobre el pecado en el hombre y la condenación divina, ¿no? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos?
la paga del pecado es muerte. Entonces, la condenación está manifiesta en el hombre, hermanos, por cuanto todos pecaron. Y en este versículo, en el versículo 21 que nosotros vimos, bueno, desde el versículo 18 empieza a narrar sobre la situación, porque manifiesta, el 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene la verdad de Dios, y empieza a narrar la condición del hombre, ¿no? La condición del hombre que es, y empieza a hablar y abarca desde la codicia del hombre hasta la malicia. Nos lleva desde la envidia hasta el asesinato, nos habla del chisme hasta la difamación. ¿Y qué es lo que muestra? Nos muestra su odio hacia Dios, que el hombre no quiere nada con Dios, que el hombre, la humanidad, la sociedad no quiere nada con Dios, ¿no? Es algo que ha rechazado y manifiesta ese odio con respecto a Dios, hermanos. Por eso vamos a ver la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios es un rechazo al Señor. La ingratitud del hombre ante la gracia de Dios es un rechazo al Señor, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la condición del hombre a causa de su pecado está, que disfruta este tipo de vida, lo que está haciendo es está rechazando a Dios, hermano. No está rechazando a cualquier persona, no está rechazando a cualquier hombre, está rechazando a Dios. Y Dios es el Salvador, es el dador de la vida, hermano. Entonces, si rechaza al Salvador, que es el dador de la vida, entonces, ¿qué está abrazando? La muerte y la condenación, hermanos. Entonces, cuando el hombre es ingrato ante la gracia de Dios, ante los bienes recibidos de Dios, lo que está haciendo es que está rechazando a Dios de forma abierta, ¿no? Y nos muestra de una forma completa por medio de estos versículos. Dice, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién escribe esta carta el apóstol Pablo? Le está escribiendo, hermanos, a la iglesia en Roma. ¿No? Esto es importante que nosotros podamos entender, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y en su necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces, cuando nosotros nos hacemos necios a la palabra de Dios y rechazamos la palabra de Dios, nuestro corazón es entenebrecido, porque lámpara es a nuestros pies la palabra, es lumbrera a nuestro camino. Si entonces rechazamos la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, hermanos, nosotros estamos caminando en oscuridad. ¿Se da usted cuenta cómo el rechazar la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios, hermanos, esto es lo que está manifestando un rechazo hacia Dios? Y esto es interesante que nosotros lo veamos, porque esto es lo que vemos nosotros en aquellos 9 leprosos. Al no reconocer, ellos si fueron al templo y se presentaron delante del sacerdote, hermanos, simplemente estaban cumpliendo con los ritos. Pero aquel hombre que era samaritano, que no era del pueblo judío, ese fue delante del Señor en acción de gracias, le adoró, hermano, se postró delante de él. Aquellos 9 varones sanos, lo que estaban haciendo abiertamente es estaban rechazando a quién, hermanos, al quien los había sanado. No, lo estaban rechazando abiertamente. Entonces es algo que nosotros vemos. Vemos entonces, amados hermanos, que muchas veces la raíz de muchos males o de muchos pecados es la ingratitud.
Y lo terrible es que muchas veces está dentro de la iglesia. Nosotros podemos decir, en la humanidad y en la sociedad el hombre es ingrato, sí. El hombre se olvida de los favores que le hacen. Pero la iglesia, el Hijo de Dios, puede olvidarse de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios derramada en su vida. La iglesia lo que debe de hacer es glorificarle, es honrarle por sus atributos, por su grandeza, por su poder, hermanos, alabarle porque nuestro Dios es perfecto, porque Él es santo, hermanos, porque es un Dios compasivo, porque es un Dios de amor, hermanos. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. En ese amor y en esa misericordia es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor como iglesia. La gracia de Dios derramada sobre nosotros de forma inmerecida. No merecemos la gracia de Dios. No lo merecemos. No merecemos las bendiciones de Dios. La ingratitud de forma clara es un rechazo hacia Dios como el creador, como el gobernador de todas las cosas, hermano, como el dador de vida, como el dador de toda bendición, amados hermanos. Él es nuestro Dios. Y nosotros, ¿cómo debemos de ser, hermanos? Agradecidos delante del Señor. Todo lo que tenemos viene de su mano, hermanos. Su mano es manifestada sobre nuestras vidas. Como un padre hacia un hijo, los padres que somos imperfectos, muchas veces damos a nuestros hijos. Ahora imagínese a Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, hermano, derramando su gracia sobre nosotros. Ciertamente las misericordias de Dios son derramadas aún sobre aquellas personas que no le conocen, pero cuánto más para con nosotros que somos su iglesia, hermanos, que somos su especial tesoro, hermanos, ¿no? La gratitud debe de ser algo que debe de habitar, debe de estar algo. La gratitud debe de ser algo que debemos de manifestar de forma clara como hijos de Dios, hermanos. Y nosotros debemos de ver también que la ingratitud es pecado, hermanos. El no reconocer lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado es pecado delante de nuestro Dios. Dice, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Si usted ha conocido a Dios, usted tiene que glorificar a Dios, hermano. Si Dios ha derramado su gracia sobre su vida, usted debe de glorificar a Dios. Si usted ha sido salvo, usted debe de glorificar a Dios, hermano. Es algo que debe de haber en nosotros. Dice, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre se vuelve sabio en su propio pensamiento, recibe un bien del Señor, no reconoce a Dios y muchas veces el hombre se cree merecedor. No, pues no es Dios, muchas veces porque no lo ven. No, es que no. Sin embargo, Dios es misericordioso sobre nosotros, hermanos. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Rápidamente vayamos a segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En su capítulo 3, versículo 2. 3:2. Voy a leer desde el versículo 1, hermanos, para que ustedes me sigan la lectura. Y dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ¿y qué? Ingratos, sin santidad, y sigue diciendo, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, hermanos. ¿De qué aquí el apóstol San Pablo sigue hablando? Vamos a ver sobre la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios. Es una señal de apostasía, hermanos.
Esto es interesante porque la apostasía es una manifestación del negar a Dios, ¿no? Del negar la fe, del apartarse de forma abierta de la fe, del cristianismo, de la palabra de Dios, y amar el pecado y todo lo que representa el mundo y esta sociedad. Olvidarse de Dios. Y nos dice que la palabra de Dios dice: esto sepas también que en los postreros días vendrán, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Cuáles son estos postreros tiempos? Estos postreros tiempos son estos días, que son los días que podemos entender como los días peligrosos, ¿no? Son el tiempo que nosotros estamos viviendo. En otra parte de la Escritura nos dice como los últimos momentos, los últimos tiempos. Los últimos días, los últimos tiempos son estos. Los postreros tiempos es un sinónimo. Que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga por su iglesia, de que la iglesia sea arrebatada, hermanos, vendrán tiempos en los cuales los hombres, las características del hombre, antes de que Cristo venga, y usted se va a dar cuenta de esas características que son manifiestas hoy en día en la sociedad. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, y empieza a hacer esta lista. Pero bueno, esto nosotros lo podemos ver en la gente que no conoce a Dios, pero esto también es manifiesto en la iglesia, dentro de la iglesia, tristemente, en aquellos falsos maestros y en aquellos falsos cristianos que vienen al templo, que se congregan, pero que llevan una vida de apariencia. ¿No? Que dentro de la iglesia profesan piedad, pero fuera de la iglesia actúan conforme a los deseos de su carne. Y eso es lo que nos muestra que en los postreros tiempos vendrán, que dentro de la iglesia va a haber estas manifestaciones y estas características. Hermano, no se espante. No se espante. No, al contrario, nosotros debemos estar más apercibidos, porque esto es una señal de la apostasía, y la apostasía es una señal de que Cristo viene por su iglesia, hermanos. ¿No? ¿Qué es una persona apóstata? Es una persona que ha negado la fe, ¿no? Que se ha apartado. Es una persona ingrata, hermano, que no reconoce a Dios en su vida. Una persona ingrata es aquella persona que se cree el centro del mundo. Aquella persona que cree que ha ganado todo por su propia capacidad o su propia fuerza. Y es triste, hermano. Es triste, sí. Pero es algo que nosotros debemos tener cuidado, hermano, de analizarnos a nosotros mismos, de saber si estamos enfermos, si nuestra vida está conforme a la palabra de Dios o no. No, si usted tiene estas características que señala el apóstol Pablo, hermano, tenga cuidado, o amigo, ten cuidado. Porque a lo mejor tú estás en este rango de ser un hombre que realmente no ha nacido de nuevo, que necesitas a Dios en tu vida. Dice, habrá hombres, y comienza esto, habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que nos está mostrando esta sociedad, hermanos. Dice, la sociedad, hermano, pero esta es la iglesia, no, la sociedad ha permeado. La forma de pensar de la sociedad está golpeando la congregación, las iglesias, ¿no? Y dentro de las iglesias hay gente así, gente que conoce al Señor y se vuelven avaros, que el Señor los ha bendecido, pero no son capaces de apoyar o de bendecir la obra del Señor.
no les gusta, hermanos, que son vanagloriosos, que son soberbios, detractores, desobedientes a los padres, hermano, ingratos, y termina este versículo, sin santidad, hermanos. Y nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios es una señal de apostasía. Si usted no es un hombre agradecido delante del Señor, si usted no es una mujer agradecida delante del Señor, usted puede tener estos rasgos, hermano. Tenga usted cuidado. Punto 3, hermanos, primera a los Corintios, y con eso terminamos. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 7. Primera a los Corintios, cuando usted lo tenga puede dar gloria a Dios, hermano. Primera a los Corintios. No es. Déjame ver si es. No es la cita, me equivoqué de la. Déjame ver. No, nos habla sobre, sobre el hecho, hermanos, de la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios. Trae problemas en la iglesia. Esta ingratitud del hombre, y voy a leer esta, la tengo apuntada, aunque no es la cita como tal, dice, dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esto es lo que nos va a mostrar, amados hermanos, es que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto y hace mención, amados hermanos, sobre el hecho, amados hermanos, de que la iglesia en Corinto tenía un problema muy, muy grande, tenía situaciones muy fuertes, la cual el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribir no una carta, sino 2 cartas a la iglesia en Corinto, por las problemáticas que estaba viviendo la iglesia en Corinto. ¿No? Desde pecados de índole sexual hasta divisiones, hermanos. Situaciones que traían, amados hermanos, a la iglesia, ¿cómo podemos decirle? Una iglesia que estaba siendo golpeada por actitudes que no eran correctas. Y entonces el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y esa es la misma pregunta que nosotros debemos hacernos, que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Corinto. ¿O qué tenemos que no hayamos recibido de Dios, hermanos? Dice, ¿y si lo recibiste, de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esto nos habla sobre el hecho de que mucha gente dentro de la iglesia no reconoce a Dios, no habla del Señor, no reconoce que todo lo que tiene es del Señor. En cambio, hermanos, eran presumidos y eran soberbios. Se jactaban aún de los dones manifestados dentro de la iglesia, de cómo tenían determinados dones y se lucían, porque dentro de la iglesia en Corinto había rasgos muy, muy marcados sobre lo que era la carne, sobre la carnalidad, hermanos. Es importante que nosotros veamos, amados hermanos, que la ingratitud del hombre ante la gracia de Dios trae problemas en la iglesia, sí, hermano.
porque trae división. Porque aquel hombre que es ingrato, que no sabe reconocer, aquel hombre que es soberbio, empieza, no nada más su corazón se ha contaminado, amados hermanos, sino que también, amados hermanos, empieza a contaminar a otras personas. Empieza a contaminar la vida de otras personas que están a su alrededor. Podemos encontrar en la palabra de Dios historias como la del hijo pródigo, que habiendo recibido y haber recibido de Dios, de su padre, una herencia rica, abundante, hermano, menospreció el amor de Dios y despilfarró lo que lo que el Padre le había dado a él, hermanos. Y nosotros no podemos ser como ese hombre, porque el Señor realmente nos ha dado mucho, nuestro Padre Celestial. No menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. No sé, aún la historia de Judas, hermano. Dígame usted si no fue ingrato. Dios lo llamó para ser uno de los 12 apóstoles, hermano. Lo llamó no nada más, sino que estuvo con él durante 3 años. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? ¿No lo vendió? Lo vendió, hermano. Podemos ver lo que vimos hoy, estos 9 leprosos que disfrutaron de la gracia de Dios, pero se olvidaron de ir y reconocer al Señor y darle las gracias por lo que Él les había dado, hermanos. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con reconocimiento y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y eso debe de ser en nosotros, en nuestro corazón. No nada más, bueno, cuando entramos a este lugar, a la casa del Señor, al templo debemos entrar con reconocimiento, con alabanza, con acciones de gracia, hermanos. El Salmo 105:1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Amado hermano, amigo, amiga que nos visitas, ¿eres un hombre, una mujer agradecida por lo que el Señor te ha dado? ¿Le has agradecido al Señor en este día por sus bondades, por su gracia inmerecida? Porque el Señor ha derramado su gracia sobre nosotros en este día, no siendo dignos ni merecedores de ello, sino por amor a su Hijo. ¿Le has dado gracias al Señor? Mucha gente ha recibido del Señor sanidad y han venido a este lugar invocando el nombre del Señor, y han venido y han permanecido un tiempo y pasado el tiempo se han ido, porque el Señor respondió, porque Dios es Dios de misericordia. Y el Señor respondió y estuvieron aquí un tiempo, pero después se olvidaron, porque así es el hombre. Porque el hombre lo que busca del Señor muchas veces es que le solucione su problema y su necesidad, y ya después de que el Señor ha dado respuesta a su necesidad en su misericordia, aquel hombre, aquella mujer se ha olvidado del Señor, porque era lo que buscaba. Buscaba el bien, buscaba la bondad, pero no buscaba al Señor. Hoy aquí está el Señor, hermanos, con nosotros. Hoy aquí está el Señor, el dador de toda gracia, y está mostrándonos que nosotros debemos de ser agradecidos, que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que deben de venir delante del Señor. Si usted es un hombre y una mujer agradecida, póngase de pie, hermano, póngase de pie, y en esta hora usted pueda decirle al Señor: gracias porque tú has obrado en mi vida. Gracias porque tú has manifestado tu misericordia. No permitas que sea como aquellos 9 hombres que recibieron el favor
y se olvidaron de ti. Permíteme ser como aquel hombre que, sin ser pueblo, un extranjero, pero en él hubo reconocimiento y agradecimiento a Dios por lo recibido. Hoy vengamos en esta hora y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a ser agradecido. Abre mis labios para que yo pueda reconocer que todo lo que tengo es tuyo y tú me lo has dado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor de su gracia sobre nuestras vidas. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos. Y te damos las gracias, Señor, por este día que nos has permitido, Dios, Señor, que han sido de bendición para nosotros, Dios. Que en medio de las actividades, Señor, que tenemos, Señor, en nuestro día a día, Dios, Señor, nos has permitido estar en tu casa, poder escuchar tu palabra, poder alabar y bendecir tu nombre, Dios, Señor, en el cual, Señor, te damos gracias, Padre eterno, Señor, gracias, Señor, por nuestra familia, por el alimento, por la sanidad, Señor, que derramas también sobre nuestras vidas, por el cuidado y la protección, Señor, que tú derramas sobre nosotros, por nuestros hijos, por nuestra pareja, Padre eterno, Señor, por tantas cosas, Señor, que tú nos das, Señor. Muchas veces no nos damos cuenta de ello, Dios, Señor, pero tú guardas nuestras vidas, aún, Señor, cuando salimos en la calle, Dios, nos guardas de todo accidente, de todo hombre malo, de todo hombre violento, Dios, Señor. Tú has sido con nosotros, Padre eterno, Señor, y ha sido, Dios, la provisión para nuestras vidas de forma constante, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, porque aún en medio de la enfermedad, de la tribulación, de la angustia, Dios, Señor, tú has sido bueno, Padre eterno, Señor, y tu gracia nos ha sostenido, Padre Santo, Señor. Tu gracia, Dios, es la que nos sostiene. Tu amor, Señor, Señor, sin medida, Dios, sobre nosotros como iglesia, Padre bendito, Señor. Permítenos, Señor, no negarte, Dios, Señor. No permitas que seamos ingratos, Señor. No permitas que nos olvidemos de ti, de tus bondades, Señor, en nuestras vidas, Dios, Señor. Sino que seamos un pueblo agradecido, reconociéndote, Dios, Señor, a cada momento, Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones, amado Dios, Señor. Gracias por este día, por la vida de cada uno, Señor, de tus hijos, Dios, que hoy han estado en tu casa, que han recibido, Dios, Señor, tu palabra, Dios, Señor. Gracias por ellos, por aquellos que nos acompañan, Dios, en la transmisión también, Señor. Te damos gracias por ellos, Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También te damos gracias, Señor, porque hemos de salir. Llévanos con bendición hasta nuestros hogares. Aquellos que van distantes de este lugar, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Señor, pedimos de tu bendición, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para dar gracias al Señor, para salir, para saludarse los unos a los otros. Recordemos que el día de mañana no tenemos reunión hasta el día domingo. Nos vemos a las 10 de la mañana. Tenemos